Vamos a ver la última sección de este capítulo, que va desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Va a decir, me dirán, uy, son muchos versículos, sí, pero pues es una sola narrativa que está mostrando aquí. Es el desenlace de toda una escena bien preparada, en la cual se han venido desarrollando. Y espero que este capítulo haya sido de bendición para las vidas de cada uno de ustedes, como lo ha sido para la mía, en el cual veamos la importancia de dar ese reconocimiento a las personas estando con vida o estando en vida, como, como comúnmente no se hace, porque por lo general siempre cuando quieren tener algo, una conmemoración, algo especial para alguien, esperan que se muera la persona para irse a hacer algo especial, pero estamos viendo de que no, que lo especial se hace en vida, que la persona debe disfrutar en vida y disfruta en vida. Pero que esa vida de cada uno de nosotros sea una vida como la vida de Sara. O sea, que impacte tanto esa vida que Dios en su soberanía permite que quede registrado los años que vivió Sara. Y aparte que le hace esa hipérbole que dice, fueron tantos años los que vivió Sara. Y veíamos por qué la importancia del versículo 1. Solamente hice una predicación de solo el versículo 1. Pero que nuestra vida impacte como impactó la vida de nuestra madre de la fe, que es Sara. Y para ustedes, mujeres, que su vida impacte y sea andando como Sara anduvo. ¿Cómo? Poniendo su esperanza en Dios. ¿Y cómo se evidenciaba poniendo esa esperanza en Dios? ¿Sí se acuerdan? Lo habla Pedro, 1 de Pedro capítulo 3. Como Sara obedecía a Abraham en obediencia a su marido, llamándolo como Señor y teniendo esa honra para con su marido. Obviamente, si alguno de aquí no está casada y me pueden decir, pero yo no estoy casada, pero va a estar casada, no se preocupe. Entonces, cuando estén casadas, recuerden ese caminar de Sara. Y estando en su soltería, también esperen en el Señor. Vean al Señor como su Señor y sométanse en su vida al Señor. Después de esto, vemos que la Biblia no se enfoca más sobre la muerta. ¿Por qué razón? Porque ya está muerta. Sí, sencillo. Ya el alma de Sara apenas fallece y sale de su cuerpo, va a su creador. Eso es lo que dice la Escritura. Bien sea para disfrutar en su presencia o bien sea para condenación, pero va a su creador. Bien. Pero sí se enfoca ahora en Abraham. Y veíamos el domingo cómo Abraham anduvo y cuál fue la respuesta de Abraham durante ese duelo y durante ese llanto. O sea, que es normal que cuando sintamos dolor o cuando haya una pérdida de un ser amado entre nosotros, que haya en nuestras vidas, duelo y llanto, es normal. O sea, no es que nos falte fe, no es que haya debilidad en la persona como hoy lo quieren mostrar, no es que, mejor dicho, sea un pecado, sino por el contrario es natural. El Señor ha dejado los sentimientos en cada uno de nosotros y es un estado natural. Y es más, ese duelo, ese dolor y ese llanto, lo que permite, y veamos el domingo, es que puede un corazón roto ser restaurado en el Señor. Porque en ese momento, obviamente estoy hablando en términos de creyentes, en ese momento la vida, la persona que queda aquí en la tierra, empieza a mirar y a ver de que es un extranjero y de que es un forastero. Que fue los dos términos que utiliza Abraham, extranjero y forastero soy. Lo veíamos como la perspectiva que lo toma Hebreos y decía que, pues, que Abraham tenía claro que no era de esta tierra, sino que su ciudadanía era celestial y que él esperaba era su tierra allá con el Señor. Pero también lo vemos a partir de ese duelo y ese dolor, llanto de Abraham, y él reconoce que él no va a ser eterno. De que todos los seres vivientes, todos vamos a pasar por ese momento que se dirá, murió. Murió. Y que por obvias razones somos extranjeros
y somos forasteros aquí en esta tierra. Y veíamos el domingo que Abraham tenía claro esto y que no estaba pegado a las cosas terrenales. No lo estaba pegado. No pelea por un pedazo de tierra. Porque en sí toda la tierra de Canaán, ¿de quién era? De Abraham. Dios le ha dicho, toda esta tierra es tuya. Pero ¿qué hace Abraham? Y estábamos viendo eso el domingo. No pelea por un pedazo de tierra, no pelea con los habitantes de Canaán, en este caso los hijos de Ed y los hijos de Efrón. No pelea con ellos, sino que hace algo bonito. Dice, permíteme enterrar a mi muerta. Pide permiso. O sea, aún en ese momento de dolor, en ese momento de llanto, aún en ese momento de tristeza, lo que hace Abraham es reconocer a los demás como superiores a él. Pero veamos también algo muy importante, es que la vida de Abraham, como la vida de Sara, fue de impacto y es de mucho impacto a los hijos de Ed y a los hijos de Efrón. ¿Por qué razón? Lo veíamos en el versículo 6. ¿Cómo lo trata a ellos a Abraham? Señor nuestro y príncipe de Dios. Le dan dos atributos, dos cualidades que vemos que es la primera vez que se registra también esto en la Biblia. Él le está reconociendo que es un simple extranjero en esa tierra, que es un simple forastero, porque en otras palabras también se lo reconoce a ellos. Pero ¿qué le dice ellos a él? No, tú eres Señor nuestro. Lo colocan por autoridad. Y aparte le dice, tú eres príncipe de Dios entre nosotros. Su vida, la vida de Abraham, en estas alturas del partido, está mostrando un carácter piadoso, ese carácter de Dios en medio de los hombres. ¿Y por qué dije que la de Sara también? Porque más adelante sigue diciendo, entierra tu muerta en cualquiera de nuestras tumbas, en las mejores puedes tomarla y puedes enterrarla, no te preocupes. O sea, Sara también fue de ejemplo para ellos. Pero quedamos el domingo en el versículo 9, y es que Abraham no quiere cualquier tumba. Abraham ya había habitado en la tierra de Canaán. Por obvias razones, Abraham conocía la tierra de Canaán. Y Abraham ya había visto un lugar para tener como tumba familiar. Y era la cueva de Macpela. Y es ahí donde quiere llegar. Quiere Abraham obtenerla como posesión de él, para que sea de herencia, bueno, para que sea una tumba para todos los suyos. Entonces vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Iniciamos. Dice, Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad.
entraban, por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura, recibida de los hijos de él. Padre, te doy gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu templo. Te pido, Señor, de que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder ver y poder comprender las maravillas de tu ley. Úsame, Señor, en la exposición de tu palabra y permite, amado Dios, de que podamos deleitarnos una vez más en ti. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo 10 y versículo 11 dice: Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros donde nos hagan ese ofrecimiento? Es algo que es interesante ver, porque humanamente hablando uno podía decir: listo, pues Abraham, recíbala, hermano, usted no está pidiendo eso. O sea, rechazó todas las otras sepulturas, todas las otras tierras, cuevas para sepultura, porque quería esa. Y ahora no tiene que gastar ni un peso, ni uno, porque Efrón se la estaba regalando literalmente. Ahorita vamos a ver por qué se la estaba regalando. O sea, no tenía oportunidad de después reclamarla o algo así por el estilo, como era costumbre de los mercaderes de la época, sino que literalmente se la estaba cediendo. Uno diría: gangazo. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Cierto? Y vemos también un poco aquí la honra que tenía también Abraham con los hijos de Efrón. ¿Por qué razón? Porque se expresan con respeto hacia Abraham también. No solamente los hijos de Ed, sino que los hijos de Efrón también se le dirigen con ese respeto y con esa honra. Como lo sabemos, versículo 11, inicio: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que en ella está. Señor mío. O sea, para ellos Abraham era de ejemplo en todo el sentido de la palabra. Y era de honra también en todo el sentido de la palabra. Y aquí no estoy diciendo solamente por las riquezas y posesiones que tenía Abraham, que era efectivamente muchas, sino que estoy hablando del carácter de Abraham en medio de ellos. A un punto de que para ellos era ese Señor. O sea, el Señor de respeto para ellos. Como tal, los hijos de Efrón se atrevieron a regalarle toda la tierra en presencia de los hijos de Ed. Es curioso porque si retomamos un poco los versículos anteriores, vemos que él le dice a los hijos de Ed: rueguen por mí a Efrón, a los hijos de Efrón, porque yo quiero la cueva de Macpela. Lo que no sabía es que ahí estaban ellos. Y lo interesante es que dice: y Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón. Y en ese sentido que estaba, y la respuesta que da, quiere decir que estaban sentados a la puerta de la ciudad. Y ya hemos visto qué significa estar sentado a las puertas de la ciudad, de una ciudad. ¿Sí se acuerdan, no? El estar sentado a las puertas de una ciudad lo que significa es una señal de honra o de poder que tenían ciertas personas. En este sentido, cuando había un grupo de personas, más que todos ancianos, que se sentaban a las puertas de la ciudad, lo que significaba y simbolizaba es que ellos eran los gobernantes de aquella ciudad. Para el pueblo, ellos eran los que daban las leyes, para el pueblo, ellos eran los que impartían la ley, para el pueblo, ellos eran los que hacían justicia. En algunos casos que no pudieran entre ellos manejarlo, se dirigían a los que estaban sentados a la puerta de la ciudad. En este sentido, y aclarando esto, ¿quién era señor de quién? Humanamente hablando, los hijos de Efrón, de Abraham.
Abraham simplemente era un extranjero, un forastero en aquella tierra. Ellos tenían autoridad, pero vemos cómo ellos reconocen esa autoridad de Abraham y reconocen ese carácter tan piadoso de Abraham que le dice, no, señor mío, no te preocupes, no te preocupes, tómela, tómela. Y es tan interesante que les decía hace un momento que ellos le regalaron, literalmente le regalaron la tierra en presencia de los hijos de él, porque el negocio, ¿dónde lo estaban haciendo? A la entrada de la puerta de la ciudad, donde todo el mundo entraba y salía. Era la costumbre de aquella época que todo negocio se hacía, bueno, negocios importantes, se hacían ¿en dónde? A las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Para que hubiera los testigos suficientes de que o se compró, o se regaló, o se cedió, o se hizo cualquier negociación importante, y no hubiera excusa alguna de decir después, ¿quién lo asegura? ¿Dónde están los testigos? Como era costumbre de la época, los mercaderes de la época, cuando tenían oportunidad de negociar ciertas cosas, comenzaban así, se la regalo, y veían la necesidad de la persona, pero la persona no la recibía, lo que hacían era inflar los precios, hasta que llegaran a un acuerdo mutuo, y que la persona comprara esa propiedad, o ese terreno, o bueno, lo que fuera a comprar. Pero si la persona le recibía regalado, y no había testigos, el que le regalaba o cedía la tierra, o lo que le fuera a ceder, simplemente podía ir y reclamarlo como propiedad suya y perdió. Por eso es interesante lo que hace aquí los hijos de Efrón, ¿no? Los hijos de Efrón sí literalmente se la estaban dando. O sea, tenía una ciudad completa de ¿qué? De testigos. Y es más, la misma escritura dice que los que entraban por la puerta se estaban dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Es curioso ver acá el proceder de Abraham. ¿Por qué razón? Porque primero Abraham no tenía los ojos puestos en lo terrenal. Eso ya lo hemos dejado claro. Segundo, ¿la tierra de quién era? La tierra de Canaán. Prometida por Dios. De Abraham. De Abraham. O sea que si Abraham lo hubiera aceptado la tierra a los hijos de Efrón, simplemente no estaba cometiendo ningún pecado, porque en sí la tierra de quién era? De Abraham. Pero lo curioso es que Abraham ahora ofrece pagar un precio. ¿Por qué? Por esa tierra. Ofrece pagar un precio por esa tierra. Era de él, pero ahorita ofrece pagar ese precio por esa tierra. Y créanla que a simple vista yo tampoco lo entendía. No lo entendía. Yo decía, pero pues, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía? Y vemos que Abraham hace algo bien interesante y es, le da la honra que ellos se merecen, humanamente hablando, porque lo que hace es inclinarse delante de ellos en señal de honra y de respeto. Y después sí comienza esa negociación, esa compra de tierra. Y vemos lo que dice el versículo 13. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. O sea, hace una súplica Abraham. Obviamente Abraham tenía la necesidad de enterrar a Sara, porque tenía la necesidad de enterrar a Sara.
pero tampoco quería enterrarla sin tener la certeza de que esa propiedad fuera a quedar legítimamente para él. Legítimamente para él. No la iba a enterrar en cualquier lado. No la iba a enterrar con condiciones ajenas. Por eso la importancia o el recalcar que le vendiera la propiedad. Porque ya siendo la propiedad de él, lo que él hace es enterrar a su muerta con las condiciones de él, con las creencias de él, con las imposiciones de él. Nadie tenía por qué decir lo contrario. Aparte, él tenía claro que esa propiedad iba a ser de herencia de sepultura. ¿Qué quiere decir? Para todas sus generaciones. Y pues obviamente el registro bíblico lo constata de que sí fue así, y la historia también. O sea, Abraham está pensando no solamente en un momento inmediato, sino que está pensando también a qué, a un futuro. Está actuando de una manera tan sabia de que no está dejando a sus generaciones por fuera de ese beneficio también de poder ser enterrados en un lugar digno. Y como él establece. ¿A qué voy con esto? Yo decía en la oración que el Señor nos diera sabiduría hasta lo más mínimo. Y esto es un detalle mínimo que muchas veces uno pasa desapercibido. Uno cree que nunca va a morir. Uno cree que va a ser eterno. Y uno de lo que menos se preocupa es en qué. En esos sentidos tan elementales de la muerte. ¿De dónde va a ser enterrado? ¿De qué condiciones va a ser enterrado? Nada. Pero mire, en un caso tan elemental y en un pasaje tan sencillo, como Abraham también nos da ejemplo aún en estos aspectos tan mínimos de actuar sabiamente. De no dejar una carga para los que quedan en la tierra, aquí con vida. De no dejar una carga para los que quedan aquí con el dolor y el llanto. Sino ser una solución para los que quedan aquí con ese dolor y ese llanto, que no haya una preocupación mayor, sino que haya también un descanso, que sepan dónde pueden enterrar a su muerto, dónde pueden hacer el duelo de su muerto, dónde pueden llorar a su muerto, y que de ahí no se va a levantar, porque de ahí no se iba a levantar. Entonces, amada iglesia, pensemos también en eso, que nos puede pasar a nosotros. ¿De qué? ¿Qué vamos a morir algún día? Y permita Dios que no seamos una carga para los que quedan aquí con vida. Que el Señor nos dé sabiduría. Por eso el afán de Abraham de comprar ese territorio. Por eso el afán de Abraham de comprar esa tierra. Y dice el versículo 14. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, mire ese respeto que siempre se le dirigen a él. Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierras pues tu muerta. Y aquí vuelve y hace algo interesante Efrón. Yo en este versículo escuché tantas cosas que decían y leí tantas cosas, pero el pasaje es muy simple. O sea, aquí lo que hace Efrón, es decirle a Abraham: vean, no ponga impedimento alguno, tómela y entiérrela. Cuando le dice que son 400 ciclos de plata entre tú y yo, Efrón sabía que Abraham tenía esa cantidad, que para Abraham no era problema, que la tenía, que si quería comprársela se la podía comprar con total facilidad, pero aún así ellos querían dársela. La tierra de Abraham, pero Abraham paga un precio por esa tierra también, para poder enterrar a sus muertos, a su muerta y a sus muertos de ahí en adelante.
Es curioso porque también es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo con nosotros? ¿Por qué razón? Porque nosotros éramos de quién. Bueno, cuando nos creó a su imagen y semejanza. En su creación, pues éramos de Dios. Totalmente de Él. Pero aún así, ¿qué hizo Cristo? Vino y pagó un precio. ¿Por quiénes? Por nosotros. Para rescatarnos. Y darnos esa seguridad después de la muerte. Aún después de la muerte ya tenemos esa seguridad nosotros. Pero por ese obrar de Cristo. Abraham le estaba dejando una seguridad. ¿A quiénes? A los que quedaban aquí en la tierra. ¿Una seguridad de qué? De que si morían, ya sabían dónde iban, podían ser enterrados. Y vemos que más adelante Isaac en el hecho de su muerte, ¿dónde pide ser sepultado? En la tierra de su padre. Vemos que Jacob más adelante, en el hecho de su muerte, dice dónde debía ser sepultado y dónde fue. En la cueva de Macpela, en la cueva de su padre. Entonces todos tenían conocimiento de ese lugar de sepultura. Entonces para ellos era una señal de seguridad. ¿Pero qué? Momentánea, aquí, terrenal. Cristo nos da esa seguridad eterna. O sea que si nosotros tenemos total confianza de que morimos, y si morimos en el Señor, esperando en el Señor, vamos a tener una vida eterna, gozo allá con Él. Pero también tienes total seguridad de que si mueres, pero mueres no esperando en el Señor, también vas a tener una eternidad en la presencia del Señor, pero allá abajo en su ira. O sea, ¿hay seguridad? Sí, claro. Si quieres saber qué te prepara después de la muerte, mira, o cielo o infierno, listo. ¿Quién te da esa seguridad? Cristo. Ya. San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él da esa seguridad, ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, que volvió a comprar lo que era suyo con precio de sangre, genera esa seguridad. Este precio que está pagando aquí Abraham está generando una seguridad. Y, iglesia, no estoy diciendo que seamos necios, sino seamos sabios y paguemos un precio también aquí en esta tierra para poder dar una seguridad a los que quedan con vida. Sigamos ese ejemplo de Abraham. Ejemplo nos ha dado. No voy a preguntar quién de aquí está pagando un seguro funerario. Pero lo más curioso, o lo más chistoso es que cuando uno habla de estos temas, la gente dice, a mí me falta todavía mucho por vivir. Y uno habla con personas de 60 años, a mí me falta mucho por vivir. Con jóvenes de 15 años, a mí me falta mucho por vivir. Ninguno sabe cuánto tiempo tiene aquí en esta tierra. Ninguno. Ya Cristo pagó esa seguridad eterna. Ya la pagó. Pero seamos responsables también acá en esta tierra. ¿Qué ejemplo nos está dando Abraham? Porque digo que ejemplo nos está dando Abraham, versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata. Y uno lo pudiera dejar ahí el versículo y estaría bien. Porque Efrón, ¿qué le pidió? 400 ciclos de plata. Pero el versículo no queda ahí. El versículo continúa diciendo, de buena ley entre mercaderes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que Abraham no recateó. No lo hizo. O sea, nosotros somos muy buenos para recatear precios. Bueno, algunos más que otros. Yo no tanto. A veces regateo, pero no tanto. Sí conozco a alguien que, mejor dicho, si quiero sacar algo económico, me voy con esa persona. Pero vemos que Abraham no recatea en eso, no, o sea, su objetivo era tener un lugar seguro donde enterrar a su muerta y enterrar a sus muertos y que él fuera enterrado también ahí.
Vemos que Abraham no chisquea por el precio ni nada, sino que por el contrario, es interesante, que paga los 400 ciclos de plata, los paga. Pero no solamente de plata ordinaria, sino que termina diciendo el pasaje de buena ley entre mercaderes. Aquí hay un poco del contexto histórico. En el contexto histórico, la forma de comerciar antiguamente, pues era con plata, obviamente, pero la plata tiene niveles de pureza, igual que el oro. Entonces, cuando los mercaderes querían ser o querían sobresalir sobre otros, lo que hacían ellos era purificar la plata. En ese sentido, la plata cogía un valor agregado y valía más entre ellos. ¿Sí? Pero para ellos, si querían tomar ese rango de posición de grandeza, pues sencillamente pagaban lo que pedían, ¿cierto? Pero con la mejor plata. Eso muy pocos lo hacían. Porque por lo general siempre el mercader se conoce por ser tramposo, por querer ganar a costilla del pueblo, a costilla de los demás, o a costilla con el que está haciendo el negocio, y cuando compra pues lo mismo, siempre tira a ganar. Por eso aquí como el resalte que hace el versículo es de buena ley entre mercaderes. O sea, la plata que le está dando a Abraham, a Efrón, era una plata purificada. Tenía un valor, o sea, costaba más, por decirlo de alguna forma, pero aún así no escatimó eso, sino que lo que hace es pesarle completico los 400 ciclos de plata. O sea, Efrón salió ganando. Efrón sale ganando. No regatea, paga y paga con lo mejor. Me acuerdo, haciendo este estudio me acordé también de uno de los jóvenes de aquí de la iglesia cuando decía que no se vea la pobreza en esta mesa. Así, parecido. Pero obviamente, recordemos el contexto en el que está pasando aquí Abraham. Está en un duelo. Su esposa acaba de morir. Estaba en llanto. Pero aún así, ese momento de dolor, de llanto, no le nubla la vista a Abraham, sino que sigue con un carácter piadoso. Paga lo que le piden y lo paga de la mejor manera. Aún en ese momento está mostrando ese carácter piadoso delante de Dios. Si alguno estaba preguntándose, vende, pero ¿por qué tanta honra a Abraham? ¿Y por qué Felipe dice que tiene carácter piadoso? Hombre, aún aquí lo demuestra. En un negocio en el cual hubiera podido salir ganando desde el inicio, pero paga lo que le piden y le pagan de la mejor manera. Un carácter piadoso. Versículo 17. Quedó la heredad de Efrón, que estaba en Mapela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, en todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ya vamos a acabar el capítulo. Y les pregunto, ¿por sus mentes les ha pasado por qué la terquedad de Abraham de esa tierra y de ese lugar y de esa cueva? ¿No? La cueva no tenía nada especial, nada. Yo me puse a investigar sobre la cueva de Macpela, tenía nada especial. Una cueva, literal, que le entraba agua y que cuando había creciente se inundaba por completo. O sea, en sí, nada especial. Pero ¿por qué Abraham quería esa posesión? ¿Será que él sabía lo que iban a hacer en la actualidad? Ese templo islámico que hicieron sobre la cueva de los patriarcas y que van a adorar allá los judíos, los de Islam y todas esas religiones. No. ¿Por qué Manré? ¿Por qué la cueva de Macpela? ¿Por qué? ¿Y por qué no quedó contento hasta que la compró? Le ofrecieron mejores sepulturas, porque podía escoger de las mejores sepulturas de todos los hijos de Ed. ¿Pero por qué esa?
Sencillamente, si no nos acordamos, al primer sitio que llegó Abraham, cuando pisa la tierra prometida, después de que el Señor lo saca de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, primer sitio que llegó, después de toda la travesura, ¿a dónde fue? Ahí. Fue ahí. Fue a Manre. Y donde construyó ese primer altar para ofrecer adoración, ¿dónde fue? Ahí. Por eso él tenía tanto aprecio a este terreno. El Encinar de Manre. Génesis capítulo 13. Les boto el capítulo. En el Encinar de Manre. Ahí. Por eso llega ahí por primera vez, construye el altar. El Señor le dice, vea, toda esa tierra va a ser tuya. Vuelve y le reafirma la promesa y todo. Por cuestiones de hambre y todo, vemos que Abraham sale, se va, comienza a andar y voy otra vez y por aquí, por allá. Pero ahora tiene la posibilidad de otra vez de estar en su tierra. Pero ¿cuál sitio quiere? Donde adoró por primera vez a Dios. Lo que le está mostrando aquí es que su casa era de ejemplo de adoración a Dios. Por eso ese deseo de él de enterrarse a todos sus muertos, ya él mismo, en ese lugar, como señal de que fueron adoradores de Dios. Muy bonito, o sea, muy bonito toda esta cuestión de comprar ese terreno y todo. Le recordó a Abraham sus inicios de adoración al Señor, su caminar con Dios, todo ese proceso que Abraham ha pasado durante toda su vida, y todo ese proceso lo había pasado con su esposa. Con su esposa lo había pasado. Para él era un momento de recordatorio para toda su vida. Y no solamente para él, para toda su vida, sino para toda su descendencia. Y aún así sí que para la primera audiencia que fueron los hijos de Israel por el desierto, la segunda generación, y aún para nosotros. Ahí comienza Abraham su adoración. Y ahí termina Sara su adoración. Porque va a seguir adorando por toda la eternidad al Señor. Pero aquí en vida todo termina ahí. Y ahí termina Abraham, Isaac, Jacob, Lea. Todo. Por eso él pedía y pedía y pedía ese lugar. Rechazó todos los demás. Quería ese. Abraham no estuvo en los tiempos de Josué, pero a Abraham le cae muy bien el versículo de Josué 24:15. ¿Sí se acuerda que dicen, cierto? Vayamos un momento allá, Josué 24:15, ya que nos acordaron. Y Alonso, léalo en su versión, por favor. Josué 24:15. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sean a los dioses, a los que sus antepasados servían del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. ¿Y por qué digo que ese versículo aplica bien para Abraham y su familia? ¿Por qué razón? Porque ¿de dónde era Abraham? ¿De qué tierra? De Ur, una tierra totalmente pagana. Pero la costumbre era que se enterraban ¿en dónde? En la tierra donde venían. Pero ahí no adoró al Señor. De ahí lo sacó el Señor para que empezara una vida de adoración. Pero ahora está demostrando que él y su casa servían al Señor. Servían al Señor. Ahora sí podemos ver la importancia de por qué Abraham pedía ese lugar. Por qué la insistencia de Abraham de no recibirlo regalado, sino comprarlo para generar esa seguridad total a los tuyos. Y como símbolo de cómo Cristo también nos compró con precio a nosotros y nos da esa seguridad, pero Cristo nos da esa seguridad eterna. También vemos cómo el texto enfatiza de que no solamente Abraham se quedó con la cueva,
porque él pedía la cueva para enterrar a su esposa. Pero no solamente se queda con la cueva para enterrar a su esposa, sino que se queda con todo el terreno que hay. Y dice que también dice los árboles y todo lo que en ella había. ¿Y por qué la importancia y por qué resalta aquí? Porque sencillamente, cuando volvemos a Génesis 13, el lugar donde Abraham tomó fue el encinar de Mamré. Y acordemos que en el encinar de Mamré, aquí había esto, los árboles, todo el terreno. Lo que está demarcando aquí es el inicio de esa adoración al Señor en la vida de Abraham y de Sara. Y no solamente está marcando el inicio de la adoración de ellos, sino cómo su vida fue yendo avanzando poco a poco y siendo su carácter moldeado poco a poco, al punto de que llega al sitio de adoración al Señor, aún después de muerto, Sara. Y en el dolor y en el llanto de Abraham, siguen adorando a Dios. Un texto con mucho que decir. Uno lo pasa muy desapercibido. Estamos en el versículo 18. Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Er y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. O sea, Abraham también hizo esa negociación y cerró esa negociación con testigos. O sea, así como los hijos de Er querían regalársela con testigos, Abraham cierra esa negociación también ¿con quién? Con testigos. Para que después los hijos de Efrón no dijera, vea, es que nosotros le dimos ese terreno a Abraham. Es gracias a nosotros que Abraham puede enterrar a su muerta. No, nada, no tenían derecho de decir absolutamente nada. O Abraham, ¿por qué hace esto o aquello ahí? No, nada, no tenía ningún derecho. Abraham paga lo que le pidieron de la mejor manera en presencia de muchos testigos. La idea es que la ciudad estaba ahí reunida. Y después de todo esto, llega el final de todo este clima, de esta historia, y llega esa nueva ambientación. Versículos 19 y 20. Después de esto, después de pedir a Abraham sepultura, bueno, de dar ese duelo, de llorar, de reconocer que era extranjero y forastero, de pedir a Abraham sepultura, de rechazar las sepulturas, de pedir la de tierra de Efrón, de comprar la tierra de Macpela, la tierra de Efrón. Después de todo esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Este es un resumen importante. Esos dos versículos. Un resumen importante de todo el capítulo. Ahí lo está resumiendo por completo. O sea, todo lo que yo dije en 3 predicaciones lo resumieron en 2 versículos ahora. Moisés. Porque finalmente, tras de años de peregrinación, finalmente, tras de años de estar como nómadas a través de la tierra, finalmente, Abraham poseía una pequeña propiedad de la tierra prometida a él y a sus descendientes. Finalmente, después de más de 40 años aproximadamente, desde que salió de la tierra de Ur hasta este momento. Y yo creo que un poquito más de 40 años. Después de todo, tenía Abraham una posesión de la tierra que Dios le había prometido. La cueva se convirtió, literalmente, muchos años después en el sepulcro familiar de Abraham. ¿Por qué razón? Pues porque ahí no solamente se enterró a Sara, sino que ahí se enterró a Abraham. Vamos a ver capítulos
más adelante, el próximo año, si Dios nos lo permite, lo vamos a estar viendo hasta el próximo año. Pero tranquilos, Génesis está ahí presente en sus Biblias, pueden irlo leyendo. Vemos cómo los dos hijos de Abraham dejan de al lado sus enemistades y van y entierran a su padre. Y también es algo impactante, pues léanlo. Entierran a Abraham. En esa misma cueva entierran a Isaac, el hijo de la promesa. Es interesante, en esa cueva no enterraron a Ismael, porque la promesa era el hijo y la tierra para los descendientes de la promesa. Por tal razón, el que sí fue enterrado en esa cueva fue Isaac. Después de esto vamos a estar viendo que también en esa cueva fue enterrada Rebeca. ¿Se acuerdan quién es Rebeca, no? Una mujer que también estudiamos y yo creo que la vamos a estar estudiando también más adelante. Rebeca, la esposa de Isaac. Y uno dice, bueno, bien. Después, esa misma cueva le sirvió a Jacob para enterrar a Lea. A Lea. No entierra ahí a Raquel. En Raquel hay una excepción. Y eso lo vamos a estar viendo cuando lleguemos al capítulo 35. ¿Qué pasó con Raquel? Pero sí puede enterrar a Lea. Y por último, en esa cueva es enterrado Jacob. En esa cueva fue enterrado Jacob. ¿Qué podemos ver ahí? Sencillamente de que toda su casa adoró al Señor. Sencillo. Toda su casa adoró al Señor. Aún Jacob, estando en tierra extranjera, no se dejó impresionar por los dioses de la tierra extranjera, sino que pidió ser enterrado ¿en dónde? En la propiedad de su padre, donde la adoración al Señor se estableció ahí. Se estableció ahí. Un capítulo muy hermoso. ¿Qué podemos aprender durante todo este capítulo? Aprendizajes. Lo primero es que todos vamos a pasar por el momento de un duelo y de llanto. Todos. Y lo que ya lo hemos pasado, no se preocupen, lo vamos a seguir pasando. Y lo que me deja ver este pasaje, me enseña este pasaje, es que solo nos queda confiar en la palabra de Dios. Solo nos queda confiar en la palabra de Dios. ¿Te va a doler? Sí. ¿Va a llorar? Sí. ¿Cuánto tiempo? No te lo puedo decir. No te lo puedo decir. ¿Se va a olvidar esa persona que murió? No. No. Pero, como lo decía en el medio de la predicación, esa confianza que nos da Cristo, y si sabemos que ese ser amado murió esperando en el Señor, a nosotros ¿qué nos genera? Paz. Mira lo que llamamos el domingo en 1 Tesalonicenses. A nosotros nos genera paz. ¿Por qué? Porque su cuerpo está durmiendo, pero su alma está disfrutando con el Señor. O sea que si llegas a ver a un hermano en la fe que pase por ese valle de sombra de muerte y lo ves llorando después de 2 años, no se rían, no se enojen, no hagan burla, sino consuélelo. Consuélelo. Porque no sabemos qué tanto tiempo el dolor va a estar presente. Siempre va a estar presente. Pero hay una esperanza. Y esa esperanza es confiar en el Señor. Que vamos a estar disfrutando. Y esa persona está disfrutando en la presencia del Señor. Como les digo, todos vamos a pasar por esa etapa de nuestras vidas. No sabemos a quién nos toque que enterrar.
En mi caso no sé si me tengo que enterrar a mis padres o ellos me tengan que enterrar a mí. O si el Señor permita que tenga hijos y pueda ver a mis hijos, enterrar a mis hijos o mis hijos enterrarme a mí. Pero es una etapa en que todos vamos a pasar. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Llanto? Sí. Pero eso no significa que eres débil en la fe. Yo les decía el domingo, muchas personas critican ese aspecto, que porque uno se duele, llora y todo, que eres débil. No eres débil, eres humano. Y hay que tener eso claro. Hay una gran diferencia. Porque lo que hace ese llanto es curar ese corazón, porque hace poner la mirada en el Señor. Recordar de que sí, ha muerto, ha partido, pero que está en presencia del Señor. Y que allá vamos todos, allá vamos todos. Y lo otro que podemos ver y aprender de este pasaje es que, hermanos, no importa de qué muramos. Y es algo que el pastor Pedro Cana lo dice. La gente se preocupa mucho de qué murió la persona. Y cuando es alguien ha llegado a los dolientes, la pregunta que todo el mundo hace, y es una pregunta que da como, personalmente me da como rabia, que me la haga en un momento de dolores. ¿De qué murió? ¿De qué murió? Eso no de menos. No importa de qué forma muramos, sino de cómo muramos. Hay una gran diferencia. No de qué murió, sino cómo murió. Y ese cómo murió encierra lo siguiente. Murió esperando en el Señor, esperando en Dios, ya lo hemos visto, o murió sin Dios. ¿Cómo vas a morir? Cuando estaba mi abuela todavía con vida, me acuerdo mucho, que decía ella, yo me puedo ir totalmente tranquila, porque yo confío en mi Señor. Y eso es lo que nos debe que importar. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde? Y espero que nuestra confianza esté en San Juan capítulo 11. Que vayamos allá y terminemos con este versículo. San Juan capítulo 11. Versículo 25 al 27. ¿Lo tiene Stephanie? Léelo, por favor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Le dijo, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. De esa forma debemos que morir. ¿De qué forma? Creyendo que Él es la resurrección y la vida. Y que Él nos va a resucitar en el día postrero. Porque Él ya pagó ese precio por nosotros. Y nos dio esa seguridad eterna. Como se la dio a todos los que ya han muerto. Pero que están descansando. Porque han muerto confiando en Él. Y que llegado el tiempo, vamos a reunirnos con ellos. Pero no a hacer visita ni sancocho los domingos. Sino que nos vamos a reunir para seguir haciendo lo que hacíamos aquí en la tierra. Y es que adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.